El universo es un lugar fascinante, lleno de misterios que esperan ser resueltos por nosotros. Uno de sus mayores misterios es una fuerza invisible que mantiene unidos planetas, soles, galaxias y cúmulos de galaxias, la gravedad. Durante siglos, los científicos han intentado comprender y describir esta fuerza misteriosa. Desde la teoría clásica de la gravitación de Sir Isaac Newton hasta la revolucionaria teoría de la relatividad general de Alberto Einstein, la ciencia ha recorrido un largo camino en el estudio de la gravedad. Se descubrió que el estudio científico de la gravedad apenas inicia, y los astrónomos tienen posibilidades insospechadas de aprovecharla para observaciones y análisis. Soy Andrés, propietario e iniciador de IGDS Cosmos. Les doy la bienvenida al primer episodio de esta serie documental de 3 partes sobre uno de los descubrimientos más emocionantes de la física y astronomía moderna, las ondas gravitacionales. En este episodio comenzamos el viaje con una introducción fundamental a la gravedad. Exploraremos las leyes de la gravitación de Newton y la teoría general de la relatividad de Einstein, y descubriremos cómo la gravedad contribuyó a la formación de la estructura del universo y cómo su estudio cambió para siempre nuestra visión del mundo y del universo. Luego nos dedicaremos al misterioso fenómeno conocido como ondas gravitacionales. Aprenderán cómo se originan y cuáles son sus propiedades únicas. Además, vamos a seguir el camino de la primera detección indirecta y luego directa de estas ondas, destacando su enorme importancia para nuestra comprensión del cosmos. Los próximos episodios profundizarán más en el fascinante campo de las ondas gravitacionales. En la segunda parte, exploramos la joven ciencia de la astronomía de ondas gravitacionales y revisamos instalaciones como Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser IBIRGO. Explicaremos cómo se crearon estos detectores sensibles, cómo permitieron detectar ondas gravitacionales y los descubrimientos logrados. También analizamos las fuentes de estas ondas. Pero estén atentos, este viaje nos llevará a las regiones más extremas del cosmos. Iluminamos el papel de las estrellas de neutrones y los agujeros negros en la generación de ondas gravitacionales y vemos cómo estos objetos destructivos colisionan y se fusionan entre sí, y obtenemos perspectivas únicas sobre su papel en el desarrollo de una galaxia en su estructura química. En la última parte de la serie hablamos de nuevos hallazgos en radioastronomía. ¿Qué relación hay entre ondas gravitacionales y radiopúlsares? Estas estrellas de neutrones giran cientos de veces por segundo sobre su eje. Tras los agujeros negros y los magnetares, que son estrellas de neutrones más rápidas que los púlsares, se encuentran entre los objetos más extremos del cosmos. Sin embargo, no puedo decir nada sobre este tema todavía, ya que tengo una colaboración con el Instituto Max Planck en Bonn. Los resultados de la investigación se revelarán a finales de junio y aún son confidenciales. Sin embargo, estén atentos, ya que seguramente llegará información interesante a finales de junio. Ahora iniciamos nuestro viaje por la gravedad y las ondas gravitacionales. La historia de la gravitación está ligada al nombre de Sir Isaac Newton. Para entender cómo llegó a sus ideas revolucionarias, echemos un vistazo al mundo en el que creció. Isaac Newton nació en 1642 en un pequeño pueblo de Inglaterra en tiempos de incertidumbre y cambios. El siglo XVII marcó la revolución científica. Fue una época en la que la comprensión medieval de las personas sobre el mundo fue desafiada y reemplazada por nuevas ideas basadas en la observación y la razón. Galileo Galilei, René Descartes y Francis Bacon sentaron las bases de la ciencia moderna, y fue en este terreno fértil donde las ideas de Newton echaron raíces. La leyenda de Newton y la manzana es una de las historias más famosas sobre descubrimientos científicos. Se cuenta que Newton, mientras estaba sentado en su jardín, vio caer una manzana de un árbol y empezó a pensar en la fuerza que hacía que la manzana cayera al suelo. No hay fuentes directas contemporáneas que confirmen esta historia y solo se difundió tras la muerte de Newton. Sin embargo, un amigo y biógrafo de Newton, William Stockley, informó que el propio Newton le contó esta historia. De acuerdo con sus registros, Newton le dijo en una cena en 1726 que ahí tuvo la idea de la gravitación, mientras estaba sentado bajo un manzano en un estado contemplativo y vio caer una manzana al suelo.
Aunque es probable que Newton haya elaborado esta historia en parte para ilustrar sus ideas, no hay razón para suponer que sea completamente inventada. Newton pasó gran parte de sus primeros años científicos en Woolsthorpe Manor, la casa de su familia en Lincolnshire, Inglaterra, donde hay muchos manzanos. Newton probablemente se preguntó, ¿podría esta fuerza ser la que mantiene a la Luna orbitando la Tierra y a los planetas girando alrededor del Sol? Esa pregunta llevó a Newton a su teoría de la gravitación universal. Formuló la ley de la gravitación universal, que dice que toda masa ejerce una fuerza de atracción sobre otra masa, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Newton explicó la caída de la manzana y el movimiento de los planetas con esta ley. Un avance realmente revolucionario. Como muchos grandes descubrimientos científicos, la aceptación de la teoría de la gravitación de Newton no fue fácil. Aunque sus principios matemáticos de la filosofía natural, mejor conocidos como los Principia, fueron rápidamente reconocidos, también hubo escépticos. Algunos contemporáneos, en especial los seguidores de René Descartes, rechazaron la acción a distancia de la teoría de Newton. No podían aceptar que los cuerpos pudieran influirse mutuamente sin estar en contacto a través de un medio o una sustancia. Pero la teoría de Newton podía predecir el movimiento de los planetas y otros fenómenos con una precisión que ninguna otra teoría de esa época podía alcanzar. Con el tiempo, las predicciones de Newton prevalecieron y su teoría de la gravitación fue ampliamente aceptada, volviéndose fundamental en la ciencia y permaneciendo casi incuestionada por siglos. Hasta el momento en que otro científico apareció en escena y presentó una visión aún más radical del universo, Albert Einstein. Antes de llegar a Einstein, analicemos más a fondo a Newton y su teoría. Para comprender realmente la profundidad y el alcance de la teoría de la gravitación de Sir Isaac Newton, primero vamos a concentrarnos en sus supuestos fundamentales. Él observó que dos masas, independientemente de su tamaño y de la distancia entre ellas, se atraen mutuamente. Hasta aquí todo bien. La fuerza gravitacional, como la llamó, actúa a grandes distancias y siempre está presente, nos demos cuenta o no. Newton formuló matemáticamente la primera ley de la gravitación, conocida como la ley del inverso del cuadrado. Él observó que la fuerza gravitacional entre dos masas es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esta formulación le permitió a Newton explicar una variedad de fenómenos, desde el movimiento de una manzana que cae al suelo hasta los complejos movimientos de los planetas en el sistema solar. Pero Newton fue más allá. La segunda ley del movimiento dice que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Fue la clave para conectar la ley de la gravitación con el movimiento real de los cuerpos. Esta ley fue clave para explicar la gravitación y sentar las bases de la mecánica clásica, esa rama de la física que se ocupa del movimiento de los cuerpos. Newton pudo demostrar con estas leyes que el movimiento de los cuerpos, tanto en la Tierra como en el cielo, está regido por los mismos principios fundamentales. Una manzana cae al suelo porque la fuerza gravitacional de la Tierra la atrae, y la Luna permanece en su órbita alrededor de la Tierra porque la fuerza gravitacional de la Tierra la mantiene en una órbita constante. A pesar del gran logro de su teoría, Newton enfrentó fenómenos inexplicables. En particular, no pudo explicar la ligera desviación en la órbita del planeta Mercurio respecto a las predicciones de su teoría. Esta desviación, conocida como precesión del perihelio, fue una primera señal de que bajo ciertas condiciones se necesitaba una teoría ampliada para explicar completamente la gravedad. Esta teoría ampliada sería proporcionada casi 2 siglos después por Albert Einstein con su teoría general de la relatividad. Nuestro viaje a través de la historia de la gravedad nos lleva ahora a principios del siglo XX. Esta era estuvo marcada por profundos cambios sociales y avances científicos revolucionarios. A la cabeza de todo esto estaba Albert Einstein, cuyo nombre y trabajo cambiaron para siempre la física y nuestra comprensión del universo. Einstein inició la teoría general de la relatividad en 1907 y la terminó en 1915. Estos 8 años llenos de investigación y descubrimientos ocurrieron en una época de incertidumbre mundial y de profundos avances científicos.
Era la era de la mecánica cuántica, una época en la que los físicos empezaron a revelar las extrañas y a menudo contradictorias leyes que gobiernan el mundo de los átomos y las subpartículas. Este periodo también estuvo marcado por los horrores de la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más mortales que cambió para siempre el mundo. En medio de este caos, Einstein pasaba su tiempo entre el bullicioso Berlín y la tranquila Praga, lejos de los campos de batalla, pero profundamente afectado por los cambios sociales y políticos a su alrededor. En este clima de cambio y descubrimiento, Einstein se hizo una pregunta que quizás a nadie se le había ocurrido antes. Me pregunto sobre la caída libre. Estaba en el centro de su mente. Según la física newtoniana, alguien que salta de un techo sentiría que está acelerando porque la gravedad lo jala hacia abajo. Pero Einstein notó que si ignoras otros factores como la resistencia del aire, en realidad no sientes que estás cayendo. Se sentiría como si estuvieras flotando. Este experimento mental condujo a Einstein al principio de equivalencia, la idea de que es imposible distinguir entre los efectos de la gravedad y los de la aceleración. Si uno se encuentra en una habitación cerrada y no puede mirar por la ventana, sería imposible indicar si la habitación está en un campo gravitacional y casi inmóvil o si se acelera constantemente. En ambos casos, percibiríamos el campo gravitacional y la aceleración constante como gravedad. La gravitación y la aceleración son equivalentes en este sentido. Tienen los mismos efectos y no se pueden distinguir entre sí sin puntos de referencia externos. Pero antes de que Einstein formulara el principio de equivalencia y la teoría general de la relatividad, ya había desarrollado otra teoría revolucionaria conocida como la teoría especial de la relatividad. Esta teoría, publicada en 1905, cambió nuestra visión del espacio y tiempo y se sustenta en dos postulados. El primero dice que las leyes de la física son iguales en todos los sistemas inerciales. Los sistemas inerciales son sistemas que se mueven a velocidad constante unos respecto a otros. El segundo postulado dice que la velocidad de la luz en el vacío es constante para cualquier observador, sin importar su movimiento o el de la fuente. Estos postulados tuvieron efectos profundos e inesperados. Llevaron a la idea de que un reloj en movimiento respecto a un observador parece ir más lento que uno en reposo. También llevaron a la idea de la contracción de la longitud, que un objeto que se mueve en relación con un observador parece ser más corto que si estuviera en reposo. Pero, ¿fue la teoría especial de la relatividad solo el primer paso en el camino de Einstein hacia la relatividad general? Sentó las bases para su comprensión del espacio y el tiempo, y preparó el camino para su revolucionaria reformulación de la gravedad. En lugar de considerar esto como una fuerza que actúa entre dos o más masas, como se proponía anteriormente, Einstein describió la gravedad como una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, causada por la masa y la energía. Los planetas orbitan el Sol, no por una fuerza invisible que los mantenga en una órbita elíptica, sino porque siguen el camino más corto en un espacio curvado por la masa del Sol. La teoría general de la relatividad ha hecho muchas predicciones que difieren de las de la teoría de Newton. Una de las más conocidas es que los rayos de luz cerca de un objeto masivo se desvían, un fenómeno conocido como efecto de lente gravitacional. Para Einstein, la relatividad general fue su mayor aporte científico. A pesar de su complejidad y naturaleza abstracta, ha cambiado fundamentalmente nuestra comprensión del universo. En particular, los campos gravitacionales y la curvatura del espacio-tiempo son hoy en día indispensables en la astronomía y la física. ¿Cómo imaginamos el espacio-tiempo y cuáles son sus propiedades? Ahora queremos abordar la danza del espacio y el tiempo, explorando las propiedades del espacio-tiempo, la dilatación temporal y la contracción de la longitud de objetos que se mueven rápido. Para comprender la complejidad y el aspecto difícil de imaginar de los campos gravitacionales y el espacio-tiempo, es indispensable que emprendamos un viaje profundo al corazón de la teoría general de la relatividad. Esa extraordinaria obra de Alberto Einstein que hasta hoy determina la comprensión de nuestra realidad física. En este contexto, los conceptos de espacio y tiempo, que parecen independientes, se unen en un continuo de 4 dimensiones.
Este continuo, conocido como espacio-tiempo, sirve como escenario y fundamento de nuestro universo donde ocurren todos los eventos cósmicos. Desde la época de la física clásica newtoniana, que durante siglos definió nuestra comprensión fundamental de la gravedad, hasta la avanzada teoría general de la relatividad, nuestra idea de lo que es un campo gravitacional y cómo actúa ha evolucionado de manera dramática. Originalmente, en el mundo de la física newtoniana, el campo gravitacional se entendía como una fuerza que actúa entre dos masas. Todo objeto con masa crea un campo gravitacional y otra masa dentro de él experimenta una fuerza proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Este concepto clásico funciona muy bien en la mayoría de aplicaciones prácticas. De hecho, es esta teoría la que nos permite enviar satélites a la órbita, calcular el movimiento de los planetas y obtener una comprensión básica de la dinámica de nuestro sistema solar. Como toda teoría científica, también tiene límites. Estos límites se revelaron gracias a las observaciones y reflexiones de Alberto Einstein, quien ofreció una nueva perspectiva sobre el campo gravitacional y su funcionamiento. Una predicción sorprendente de la teoría general de la relatividad fue que la trayectoria de la luz podía alterarse por la influencia de grandes masas. Los investigadores buscaban la lente gravitacional o la desviación de la luz. Entre ellos estaba el astrofísico Arturo Eddington, quien buscaba confirmar la teoría general de la relatividad. En mayo de 1919, él realizó un viaje a África Occidental para observar un eclipse solar, lo que le permitió fotografiar estrellas cerca del Sol. Estas estrellas estaban en la misma dirección que el Sol y su brillo las ocultaba, impidiendo observarlas. Porque por la noche solo se pueden observar aquellas estrellas que están en el lado de la superficie terrestre opuesto al Sol. Quería comprobar la afirmación de Einstein sobre la desviación de la luz por grandes masas. Así que las estrellas que Eddington observaría no deberían estar en su posición original, sino ligeramente desplazadas. Y he aquí, el astrofísico observó cómo las estrellas parecían cambiar de posición. La luz de estos objetos se desvió por el campo gravitacional del Sol, haciendo que parecieran más alejados de él. Así, Eddington confirmó experimentalmente la teoría general de la relatividad. La ciencia detrás de esto se lee bastante simple en el papel, por lo que lo dejaremos así. Un cuerpo masivo como el Sol curva el espacio, haciendo que la luz no pase en línea recta cerca de esa masa, sino que se desvíe, como con una lente de vidrio. Eso lleva el nombre de lente gravitacional. Lentes gravitacionales, cualquier objeto celeste masivo puede serlo. Estrellas, galaxias, cúmulos y agujeros negros son algunos objetos celestes con suficiente masa para curvar fuertemente el espacio. La luz de objetos que parecen estar detrás de otros cuerpos celestes puede verse varias veces por la desviación de la luz, ya que la luz no toma solo un camino, sino que llega al observador desde diferentes ángulos. Con base en esta distorsión se puede determinar, por ejemplo, qué desvío tuvieron que tomar ciertos rayos de luz y qué tan lejos están de nosotros. El término espacio-tiempo puede sonar al principio abstracto y esotérico, pero es una parte indispensable y fundamental de nuestra comprensión moderna del universo. Muestra que espacio y tiempo están inseparablemente conectados, no son entidades separadas, y que la presencia de masa y energía influye y da forma a la estructura de este continuo espacio-tiempo. Este hallazgo muestra que el universo no es solo un escenario fijo e inmutable donde estrellas y planetas actúan. Más bien es una estructura dinámica en constante cambio y viva, que es formada y moldeada por las masas y energías que la habitan. Desde este enfoque, el universo es más que el espacio donde ocurren los fenómenos cósmicos. Es un participante activo en estos acontecimientos. Además del concepto de espacio-tiempo, se descubrió el extraño comportamiento de objetos en rápido movimiento. La contracción de la longitud es un efecto fundamental que proviene de la teoría especial de la relatividad. Esa teoría, recordemos, que Einstein publicó en 1905 antes de que presentara la teoría general de la relatividad unos 10 años después. La contracción de la longitud es el fenómeno donde un objeto en movimiento rápido parece más corto para el observador.
Pero esto no es un acortamiento en el sentido físico, sino una consecuencia de la distorsión del espacio-tiempo que ocurre a altas velocidades. Curiosamente, este efecto no ocurre en el reposo del objeto en movimiento. El objeto parecería normal en su propio sistema de referencia, sin ningún acortamiento de su longitud. Imaginen, una nave espacial viaja casi a la velocidad de la luz por el universo. Un observador que se encuentra en la Tierra y observa la nave espacial la percibiría como acortada, como si estuviera comprimida. Pero no solo la nave espacial en sí parecería contraída, también todos los objetos en su interior se verían comprimidos desde la perspectiva del observador. Los pasajeros y objetos en la nave se mueven con ella y están en ese sistema de referencia. A diferencia de los observadores en la Tierra, ellos no notarían contracción de longitud y verían la nave con su tamaño normal. La contracción de longitud afecta tanto a objetos como a distancias cósmicas, es decir, la distancia entre dos puntos. Una galaxia lejana que se aleja de nosotros a gran velocidad parecería, desde nuestra perspectiva, estar más cerca de lo que realmente está. Esto ocurre por la contracción de la distancia entre nosotros y la galaxia. La distancia a la galaxia no ha cambiado físicamente, pero la distorsión del espacio-tiempo por el movimiento relativo hace que parezca contraída. La contracción de longitud solo ocurre en la dirección del movimiento del objeto. Sigamos con nuestra nave espacial hipotética, solo que esta vez tiene una forma de cigarro y se mueve en dirección longitudinal. Imaginen la nave espacial como el asteroide Oumuamua. Desde la perspectiva de un observador en reposo, la nave espacial se vería acortada. La contracción afectaría la longitud de la nave espacial, pero el diámetro seguiría igual. Si la nave se moviera transversalmente a su eje, parecería contraída en su diámetro, no en su longitud. La dilatación del tiempo es otro aspecto fascinante y provocador de la teoría especial de la relatividad. Describe el extraño fenómeno de que un reloj que se mueve en relación con un observador parece marcar el tiempo más lento desde su perspectiva. Es como si el reloj estuviera en cámara lenta y funcionara más lento. Pero, al igual que con la contracción de la longitud, esta aparente desaceleración del tiempo no ocurre en el sistema que se está moviendo. Desde el punto de vista del reloj y de todo y todos los que se mueven con él, todo seguiría funcionando con normalidad. En su sistema de referencia funcionaría normalmente. Imaginemos cualquier nave espacial, tal vez el halcón milenario de Star Wars. A bordo del compañero espacial de Han Solo hay un reloj y su amigo peludo. El halcón milenario puede viajar a la velocidad de la luz. Para nuestros fines, basta con una velocidad casi máxima. Imaginen que están en la Tierra viendo cómo esta nave cruza el universo casi al instante. Ahora imaginen que, mientras el halcón vuela a esa velocidad, el reloj a bordo de la nave espacial, desde su perspectiva, avanzaría más lento que si estuviera con ustedes en la Tierra. Curiosamente, Han y su amigo peludo no notarían la desaceleración. Para ellos, el reloj seguiría normal. Así funciona la dilatación del tiempo. Sin embargo, los efectos de la dilatación del tiempo también afectan a seres vivos, no solo a objetos inanimados. Cualquier ser vivo que esté a bordo del halcón milenario, moviéndose casi a la velocidad de la luz, también se vería afectado por este fenómeno. Desde su propia perspectiva, el ser vivo envejecería normalmente, sus procesos biológicos continuarían como si estuviera en un estado de reposo. Desde su perspectiva en la Tierra, estos procesos parecerían más lentos. Sería como si el ser vivo viviera en una especie de cámara lenta mientras viaja por el universo. Y como gracias al principio de equivalencia de Einstein aprendimos que la aceleración y la gravedad tienen los mismos efectos, la dilatación del tiempo también ocurre cerca de cuerpos masivos. Eso significa que un reloj que se encuentra cerca de un cuerpo masivo, como un planeta muy masivo o un agujero negro, funcionaría más lento que si estuviera en una zona del espacio menos influenciada por la gravedad. Esto se conoce como dilatación gravitacional del tiempo. Y establece una conexión fascinante entre la estructura del espacio-tiempo y la presencia de masa y energía. Dicho de otra manera, podemos imaginar que el objeto o el ser vivo cerca del agujero negro experimentaría una aceleración constante y masiva, porque el agujero negro intentaría hacer que todo desapareciera en su garganta.
Y así como un agujero negro posee una fuerza gravitacional casi infinita más allá de su horizonte de eventos, también la masa de un objeto que se acerca a la velocidad de la luz aumentaría hasta el infinito. Por eso probablemente siempre será imposible acelerar algo a la velocidad de la luz, porque para eso se necesitaría una cantidad infinita de energía, o más energía de la que el universo puede proporcionar. A primera vista, la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo parecen sumamente extrañas y claramente van en contra de nuestras experiencias e intuiciones cotidianas. Imaginarse estos efectos es muy difícil, y sin embargo son componentes sólidos y confirmados de nuestra realidad cósmica. Ah, sí, antes de que lo olvidemos, ¿recuerdan la precesión del perihelio de Mercurio? Durante años fue una anomalía en la astronomía que la gravitación de Newton no pudo explicar. Einstein abordó este fenómeno e intentó describir la anomalía. Mercurio es el planeta más cercano al Sol y el más pequeño del sistema solar. Su distancia al Sol varía entre 46 y 70 millones de kilómetros. Esto causa variaciones extremas de temperatura en la superficie, llegando a 430 grados Celsius de día y menos 180 grados Celsius de noche. Mercurio posee una atmósfera delgada formada por átomos que el viento solar expulsa al espacio. Su superficie está llena de cráteres porque no hay erosión del viento ni reciclaje como en la Tierra. Un año en Mercurio dura aproximadamente 88 días terrestres y durante cada órbita alrededor del Sol gira 3 veces sobre su propio eje. El fenómeno que Newton no pudo entender es la precesión del perihelio del planeta más interno. Su órbita muestra una lenta y gradual rotación alrededor del Sol. Según la teoría de gravitación de Newton, la órbita de un planeta debería ser una elipse perfecta e inmutable. Las observaciones de Mercurio muestran que su órbita experimenta una lenta rotación, llamada precesión del perihelio. Esta rotación es pequeña, solo 43 segundos de arco por siglo, pero causa una diferencia considerable de 12 kilómetros. Einstein logró explicar este fenómeno. Según la teoría general de la relatividad, la masa del Sol curva el espacio-tiempo e influye en el movimiento planetario. Mercurio, que se encuentra muy cerca del Sol, se mueve en una región del espacio-tiempo especialmente curvada. Esta fuerte curvatura provoca que la órbita de Mercurio no permanezca simplemente como una elipse perfecta, sino que gire lentamente con el tiempo. Esta es la precesión del perihelio, respaldada por varias observaciones. También estaba la precesión del perihelio de Mercurio, además de comprobar la desviación de la luz, una de las primeras grandes comprobaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, y resultó ser notablemente exitosa. Esto consolidó la teoría general de la relatividad como el modelo más preciso y completo de la gravitación que tenemos, especialmente en situaciones donde la gravedad es lo suficientemente fuerte como para causar una curvatura significativa del espacio-tiempo. Tras estos cambios revolucionarios y la teoría de Einstein, físicos y astrónomos comprendieron casi perfectamente cómo funciona la gravedad. Como en toda ciencia, quisieron ir más allá y se preguntaron, ¿cómo se propagan realmente los campos gravitacionales? ¿Simplemente se colocan en la realidad del universo y actúan instantáneamente, o existe un mecanismo que explique cómo actúan de A a B? La búsqueda de las causas llevaría a los científicos a otro descubrimiento emocionante y a un conocimiento universal. Así que antes de llegar al funcionamiento concreto de la gravedad, hagamos una pequeña excursión a las estructuras más grandes del universo y comencemos desde el principio, con el Big Bang. Aunque los astrónomos ya han descubierto estructuras enormes y aparentemente infinitas en el espacio, todavía se enfrentan al mayor misterio que oculta la verdad sobre nuestro cosmos. ¿Cómo llegó todo a ser lo que vemos ahora? ¿Qué eventos llevaron a la formación de los filamentos? ¿Enormes supercúmulos de galaxias con su interminable cantidad de islas estelares? En el modelo estándar de la formación del universo existe la teoría aceptada por la mayoría de los científicos de que el universo se originó a partir de una especie de Big Bang. Sin embargo, esto no es una explosión o estallido en sí, sino la expansión del universo a partir de la singularidad original. La materia y la radiación cruzan el espacio, pero mientras más lejos están, más se alejan de nosotros. Son arrastrados por la expansión, por así decirlo, como un bote en un río.
Por eso, el término corriente de Hubble describe bien la expansión del cosmos. Pero regresemos al Big Bang. Ya en las primeras fracciones de segundo después de esto, había irregularidades en la distribución de la materia del universo, que en parte pueden observarse a través de la radiación cósmica de fondo de microondas. Una radiación en el rango de microondas que llena todo el universo y aproximadamente se originó 380.000 años tras el Big Bang. Es una huella de la distribución de la materia en el universo. De esta manera se formó esa estructura filamentosa del universo que ya conocemos y que no necesitamos repetir aquí. Estas irregularidades se explican por las fluctuaciones de temperatura de la radiación de fondo. Esta imagen de la sonda WMAP, que estudió la radiación cósmica de fondo entre 2001 y 2010, las representa. En la imagen hay zonas rojas, verdes y azules. El rojo corresponde a temperaturas más altas y por lo tanto a regiones con mayor densidad de materia, mientras que las áreas azules son regiones de baja temperatura con una densidad de materia muy baja. Las áreas rojas y verdes pueden entenderse como una especie de precursor de la red filamentosa cósmica. En estos puntos se acumuló más materia que en los campos azules. De las manchas azules surgieron los vacíos entre cúmulos y supercúmulos de galaxias, conocidos como voids. En pocas palabras, cualquier estructura del universo, ya sea el Gran Atractor, la Gran Muralla Sloan o la Gran Muralla de Hércules, Corona Borealis, ya estaban grabadas en el universo apenas 380.000 años después del Big Bang. Son la huella digital de nuestro cosmos. Reconocemos fácilmente la causa de esto, la gravedad. Es el componente que lo atraviesa todo y es responsable de las estructuras del universo. La gravedad provoca que estrellas y galaxias orbiten y que las nubes de gas interestelar colapsen para iniciar la fusión nuclear y formar estrellas, las cuales fusionan hidrógeno en helio. Las de mayor masa crean los elementos más pesados de la tabla periódica. La gravedad permitió la formación de la Tierra hace 4.5 mil millones de años. Ella une moléculas de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono a él, generando aceleración constante de 1g. La experimentamos como gravedad bajo nuestros pies y en todo lo que nos rodea. ¿Pero qué pasaría con un universo sin gravedad? ¿Un cosmos en el que las cosas no se atraen? ¿Es algo así imaginable? Aquí estaríamos hablando de un lugar donde la materia estaría distribuida de manera absolutamente uniforme. Ese sería un lugar sin la diversidad estructural y la complejidad que vemos no solo en el sistema solar y en la Vía Láctea, sino en todo el cosmos observable. Sin fluctuaciones de densidad tras el Big Bang no existirían galaxias ni cúmulos. Recordamos que fueron esas fluctuaciones de densidad al principio de todo, o las fluctuaciones cuánticas antes del nacimiento de nuestro universo, las que formaron las semillas para la creación de estructuras a gran escala, y también de las estrellas. Sin estrellas y galaxias, en un universo así tampoco habría planetas, y por lo tanto probablemente tampoco ninguna forma de vida conocida. Las estrellas no solo son los componentes básicos de las galaxias, sino que también son la fuente de elementos más pesados que el helio, que se producen mediante la fusión nuclear en su interior y luego se dispersan en el espacio interestelar a través de explosiones de supernova. Estos elementos son esenciales para formar planetas y la vida como la conocemos. Imagina si el carbono nunca se hubiera formado, el elemento que compone gran parte de nosotros junto con hidrógeno y oxígeno. Es clave para la estructura de proteínas y constituye la base del ácido desoxirribonucleico portador de información genética. Sin carbono no habría vida y sin la fusión nuclear en las estrellas por la gravedad tampoco existirían elementos como oxígeno, sodio o calcio necesarios para vivir. Un universo con materia distribuida uniformemente sería simple y homogéneo, sin la diversidad y complejidad de las estructuras que vemos. Es precisamente la irregularidad e imperfección en la distribución de la materia lo que le da a nuestro universo su rica estructura y su capacidad para la complejidad y, en última instancia, para el surgimiento de la vida. Después de nuestro pequeño viaje por las vastas extensiones del universo, queremos regresar y volver a la exploración de la gravedad. Ahora analizamos cómo funciona la gravedad, cómo se propaga y cómo actúa. Todo eso lo exploraremos en el último capítulo de este video.
La teoría general de la relatividad hizo y sigue haciendo muchas predicciones que, al observar el universo y los eventos que ocurren en él, a menudo han llevado a resultados esperados. Hasta hoy, los físicos han logrado hacer observaciones que fueron pronosticadas por ella. Alberto Einstein también hizo otra predicción en el 22. En junio de 1916 publicó Integración aproximada de la ecuación de campo de la gravitación, ondas gravitacionales. En este ensayo, Einstein usa la teoría general de la relatividad. Debemos tener en cuenta que él publicó esta teoría apenas un año antes. En esta teoría también intervienen 10 ecuaciones diferenciales relacionadas que Einstein publicó en su teoría. Explican cómo la materia y energía curvan el espacio-tiempo. En 1916, Einstein buscó soluciones para estas ecuaciones en su ensayo. El ensayo fue especialmente notable porque representó uno de los primeros esfuerzos de Einstein por conciliar las predicciones de su teoría con los datos observacionales. En la tercera parte del ensayo, Einstein introduce el concepto de ondas gravitacionales, que representan una de las predicciones más abstractas e increíbles de la teoría general de la relatividad. Según Einstein, las ondas gravitacionales son distorsiones del espacio-tiempo causadas por masas aceleradas y viajan a la velocidad de la luz. Estas ondas liberarían energía como radiación gravitacional, provenientes de explosiones estelares o fusiones de agujeros negros. Se cree que alteran trayectorias de 1 kilómetro en apenas una milésima del diámetro de un protón. En cifras, eso es solo 10 a la menos 18 metros. Investigaciones de historiadores de los Collected Papers de Albert Einstein, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia mostraron que la existencia de las ondas gravitacionales ya se mencionaba en cartas entre Einstein y el astrónomo Karl Schwarzschild en febrero de 1916. Sin embargo, Alberto Einstein se apartó temporalmente del tema por problemas matemáticos irresolubles. Tras la muerte de Karl Schwarzschild, Alberto Einstein retomó el estudio de las ondas gravitacionales gracias a que Willem de Sitter le ofreció una solución a los problemas matemáticos que enfrentaba. Alberto Einstein cometió un error en sus cálculos en el artículo de julio de 1916 que corrigió en 1918. Formuló una ecuación para la emisión de ondas gravitacionales, aún válida hoy, excepto por un factor de 2 faltante. Sin embargo, había un gran inconveniente en sus cálculos. Mostraban que las ondas gravitacionales eran demasiado débiles para ser detectadas con los medios técnicos de la época. Él mismo dudaba repetidamente de su propia predicción. Arturo Eddington, quien en 1919 comprobó la curvatura de la luz por el campo solar durante un eclipse, criticó duramente la idea de las ondas gravitacionales, lo que probablemente confirmó aún más las dudas de Einstein. ¿En qué se basaban los cálculos de Einstein? Su teoría de las ondas gravitacionales tomó como base la teoría establecida de Maxwell sobre el campo electromagnético. Se desarrolló a mediados del siglo XIX. Formulada a mediados del siglo XIX por el físico escocés James Clerk Maxwell, fue un avance clave en la comprensión de la electricidad y el magnetismo. Une y expande teorías antes independientes del electromagnetismo, siendo el primer ejemplo de teoría de campo unificada. En su forma final consta de 4 ecuaciones diferenciales que hoy se conocen como las ecuaciones de Maxwell. El hallazgo más relevante de las ecuaciones de Maxwell es la existencia de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. Maxwell notó que estas ondas viajan a la misma velocidad que la luz y sugirió que la luz es un tipo de radiación electromagnética. Este fue un descubrimiento revolucionario que transformó nuestra comprensión de la luz y de todo el espectro de la radiación electromagnética, incluyendo las ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Esto marcó el nacimiento de la teoría electromagnética moderna y sentó las bases para el desarrollo posterior de la electrodinámica cuántica. Las ondas gravitacionales de Einstein tenían una base similar, pero no eran de origen electromagnético. También debían propagarse a la velocidad de la luz. Las dudas de Einstein sobre las ondas gravitacionales eran tan grandes que incluso 20 años después de su ensayo, en 1936, publicó con Nathan Rosen un trabajo donde afirmaban que no existían.
Un revisor halló un error en su argumento, así que el trabajo se publicó en otra revista con resultados distintos. 19 años después, solo una semana después de la muerte de Einstein, se celebró la primera y casi legendaria conferencia de Berna. Reuniones de científicos actuales donde se publican y discuten resultados sobre la teoría general de la relatividad y la gravitación. Legendaria por los intensos debates sobre los resultados de Einstein. Un punto de inflexión en el debate sobre el legado intelectual de Einstein fue la conferencia sucesora de 1957 en Chapel Hill, Carolina del Norte. Aquí, los trabajos teóricos del físico británico Hermann Bondi y el famoso experimento mental del tambor pegajoso de Richard Feynman jugaron un papel decisivo. Feynman estudió cómo una onda gravitacional afecta a una bolita que sube y baja en una varilla produciendo calor por fricción. Se llegó a un consenso general de que las ondas gravitacionales realmente existen y transportan energía. Los primeros intentos de detectar los diminutos efectos de las ondas gravitacionales fueron realizados por Joseph Weber en la Universidad de Maryland. Fue un físico experimental estadounidense y pionero en la investigación de ondas gravitacionales. Weber estaba fascinado por la teoría de las ondas gravitacionales y decidido a probar su existencia experimentalmente. Desarrolló un detector llamado barra de Weber o detector de masa resonante para este fin. Una barra de Weber es un cilindro macizo, usualmente de aluminio o niobio, diseñado para medir pequeñas distorsiones del espacio-tiempo provocadas por ondas gravitacionales. Por cierto, el niobio es un metal de transición blando, de brillo gris y muy reactivo, con el símbolo químico Nb y el número atómico 41. La idea era que una onda gravitacional al impactar el detector lo deformara y lo hiciera vibrar. A través de la medición de estas vibraciones, Weber esperaba detectar el paso de ondas gravitacionales. Weber construyó dos barras, una en la Universidad de Maryland y otra en el Laboratorio Nacional de Argonne, para medir simultáneamente e intentar detectar señales coincidentes. Aunque Weber afirmó a principios de la década de 1970 que había detectado con éxito ondas gravitacionales, su trabajo no pudo ser reproducido por otros científicos y sus afirmaciones fueron en gran medida rechazadas. Pese a la controversia sobre sus resultados, Weber fue clave para impulsar el interés en la investigación de ondas gravitacionales. Su trabajo pionero permitió avances posteriores, especialmente el desarrollo de detectores de interferometría láser como Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser y Virgo. Pero, en esencia, podemos decir que se necesitó un genio como Einstein para predecir algo como las ondas gravitacionales. Sin embargo, la prueba concreta tardó décadas más. Las primeras detecciones directas de ondas gravitacionales se realizaron el 14 de septiembre de 2015. Este descubrimiento revolucionario se anunció al público el 11 de febrero de 2016. Las detecciones las hizo el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, operado por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts y del Instituto de Tecnología de California. Este evento, que fue medido allí, se denomina Ondas Gravitacionales 1509-14 y fue causado por la colisión y fusión de dos agujeros negros que se encuentran a unos 1.300 millones de años luz de la Tierra. La medición directa de ondas gravitacionales fue un avance importante en la física y confirmó una de las principales predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein hecha casi un siglo antes. En 1916, gracias a las predicciones de Einstein, los científicos ya sabían qué esperar de las ondas gravitacionales. Podemos verlas como ondas que se generan. Cuando un objeto masivo se mueve o cambia su velocidad, imaginemos el espacio-tiempo una vez más como un tejido flexible y elástico. Cuando un objeto masivo cambia de velocidad, sacude el tejido y genera ondas que viajan por el universo a la velocidad de la luz. La formación de ondas gravitacionales solo ocurre por la colisión de agujeros negros, la Tierra girando alrededor del Sol, el Sol viajando a través de la Vía Láctea o las galaxias acercándose entre sí, todas ellas generan ondas gravitacionales. Pero la mayoría de los objetos emiten ondas muy débiles para ser detectadas. Por eso, las ondas más fuertes provienen de eventos cósmicos extremos. La fusión de estrellas de neutrones o agujeros negros, explosiones de supernovas o el movimiento repentino de una estrella de neutrones giratoria pueden detectarse mediante ondas en el espacio-tiempo. La intensidad de una onda gravitacional disminuye con la distancia a su fuente igual que la luz o el sonido.
Sin embargo, cuando una onda gravitacional pasa por un punto en el espacio, cambia de manera muy sutil la distancia entre los objetos en su camino. Detectores como Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser miden pequeños cambios en la longitud de dos brazos ortogonales causados por el paso de una onda gravitacional. Aunque las causan los eventos más extremos del cosmos, sus efectos son relativamente débiles. Sin embargo, son muy robustas, atraviesan el universo sin obstáculos y no las absorbe ni dispersa la materia. Eso significa que pueden transportar información sobre sus fuentes y las regiones del universo por las que han viajado sin alteraciones. Las ondas gravitacionales son una herramienta poderosa para la astrofísica y la cosmología. No podemos imaginar lo que una civilización tecnológicamente avanzada haría con las ondas gravitacionales en la comunicación. Eso lo veremos en la parte 3 de la serie. Dado su mínimo impacto en los objetos del universo, el hallazgo y medición de ondas gravitacionales es un logro monumental, tecnológico y científico. Esto es comparable al descubrimiento de que la Vía Láctea y Andrómeda son solo dos de cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Se necesitan instrumentos muy sensibles y técnicas de análisis precisas, pero la recompensa es enorme. Las ondas gravitacionales abren una nueva ventana al universo que nos permite estudiar eventos cósmicos extremos, poner a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein y, en última instancia, ampliar nuestra comprensión de la naturaleza del espacio y el tiempo. Hoy viajamos al pasado y repasamos las enseñanzas de Newton y la revolución de la relatividad general de Einstein. Ambos científicos han influido en nuestra comprensión de la física y la conexión entre lo grande y lo pequeño. En la segunda parte de la serie analizaremos las ondas gravitacionales y el trabajo de los investigadores en detectores como Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser o Virgo y su funcionamiento. ¿Cómo se miden las ondas gravitacionales y qué equipos se necesitan para ello? ¿Qué objetos celestes existen en el universo? ¿Qué eventos son tan poderosos y extremos que causan perturbaciones medibles en el propio espacio-tiempo? En la parte 2 hablaremos de estrellas gigantes colapsando, estrellas de neutrones y agujeros negros. En particular, la fusión de las dos últimas clases de objetos son eventos tan increíbles que hasta hoy no se han entendido completamente. Vemos lo que ocurre al fusionarse dos estrellas de neutrones, una estrella de neutrones con un agujero negro o dos agujeros negros. ¿Qué son estos objetos y qué ocurre en la fusión? ¿Qué papel juegan las ondas gravitacionales antes de la fusión y cuál después? ¿Qué resultados tiene esta colisión? En la última parte de la serie hablaremos en detalle sobre los resultados más recientes de la investigación de PAPER que han sido publicados globalmente por científicos del Instituto Max Planck. Analizaremos la relación entre los radiopúlsares y las ondas gravitacionales y cómo los científicos usan este conocimiento para observar estrellas de neutrones distantes y rápidas. Les recomiendo mi serie documental Hasta los límites del universo por si no la han visto. El supercorte de Hasta los límites del universo partes 1 a 3 se muestra en los créditos finales. Les deseo lo mejor, vivan mucho y en paz, adiós.